buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a esta hora desde diferentes partes de Colombia y yo creo que del mundo. Les damos una cordial bienvenida a nuestro espacio virtual de FENAVI junto con la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy con un tema fundamental. Las proteínas son nutrientes compuestos por aminoácidos que intervienen en múltiples funciones del organismo y son indispensables para la formación de tejidos. De hecho, después del agua, estos nutrientes representan la mayor proporción en los tejidos corporales. Pero, ¿cómo contribuyen las proteínas para que los niños crezcan sanos y fuertes? Tal como lo diría un comercial que recuerdo en este momento. Para responder esta pregunta, hemos invitado a la doctora Nena Long de Martínez. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a compartir este webinar para definitivamente hacer parte de la educación continuada de los profesionales de la salud en un tema tan importante como son las proteínas de origen animal. Así es, así es. La doctora Long de Martínez es pediatra, tiene una maestría en nutrición de clínica y metabolismo de la Universidad de Chile, con énfasis en enfermedades metabólicas. También pertenece al grupo de fibrosis quística del Hospital Universitario La Cardio en Bogotá. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden ir escribiendo y compartiéndonos sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios a través de la plataforma chat que tenemos en la parte superior derecha de la herramienta GoToWebinar que estamos en este momento utilizando. Allí pueden enviarnos sus inquietudes, sus comentarios. Con muchísimo gusto, después de la presentación de la doctora Long, podemos compartir con ella estas inquietudes y estos comentarios. También recordarles que en este momento estamos transmitiendo por el Facebook Live de la Sociedad Colombiana de Pediatría y además podemos ver esta presentación después, si en algún momento se nos cae la señal, tenemos que interrumpir o para compartirla indudablemente con otros colegas a través de la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Bueno, estamos entonces en manos de la doctora Long para hablar sobre este tema interesante de cómo las proteínas indudablemente contribuyen al desarrollo de la niñez para que crezcan sanos y fuertes. Muy bien, doctora. Somos todo oídos, como diría alguien. Bueno, muchas gracias a FENAVI, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría, que siempre está en avanzada, muy interesada en la educación continua de nosotros los pediatras y de todos los profesionales de la salud. Hoy vamos a tocar un tema que es muy sensible y en estos últimos 15 meses se ha vuelto mucho más sensible, que es el desafío de la nutrición de los niños en Colombia y básicamente las proteínas de origen animal. Perdón, no me quiere pasar. Fernando, no quiere pasar ¿qué pasará? Ah, carajo. No quiere pasar la conferencia, no quiere pasar. Ya. Ya está pasando bien. Yo los invito a navegar un poco en la bioquímica de las proteínas. Quiero ser lo más amable posible con este tema. Sé que la bioquímica no es de nuestro agrado desde que somos estudiantes de medicina. Entonces, las proteínas son polímeros de aminoácidos formados por un grupo COH, que es el grupo carboxilo, un grupo amino, y están enlazados con un enlace covalente con carbonos, tiene hidrógeno y tiene un grupo para R, que es lo que va a permitir ir uniéndose a otros aminoácidos. Por favor, me ayuden a pasarla porque no quiere dar. Perdón, no quiere pasar. Alguien de nuestro equipo técnico que pueda ayudarnos a... ¿Qué pasó, doctora? No quiere pasar la conferencia, no pasa, no sigue. Bueno, Ya, ahora sí. Está un poco lento. Pero sí. Entonces, las proteínas tenemos que tener claro por estar conformadas por biomoléculas, o sea,
carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, son compuestos orgánicos constituidos por aminoácidos dispuestos en una cadena lineal y unidos por vínculos péptidos. Son ensamblados a partir de aminoácidos utilizando la información codificada en los genes, y cada proteína tiene su propia secuencia de aminoácidos que se especifica por la secuencia de nucleótidos del gen que codifica esta proteína. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando uno habla de proteínas, más allá de decir que son como los ladrillos de una pared, tienen la información codificada de los genes, y esto va a permitir que tenga una relevancia muy importante, no solamente en construir tejido, no solamente en construir inmunidad, sino también en lo que es el futuro de las generaciones de cada individuo. Vamos a definir entonces, sabemos que las proteínas tienen estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. No me voy a detener en esto, pero lo importante es que ustedes sepan que hay unas formas, las moléculas de estas proteínas van formando unos compuestos, sobre todo a base de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Las proteínas se encuentran en las plantas y en animales y son fundamentales a través de todos los ciclos vitales del ser humano. Forman estructuras que son muy importantes como de protección, de soporte, por ejemplo, el cartílago, la piel, las uñas, el pelo y el músculo. Y ellas están construidas, como ustedes ven en esta diapositiva, por aminoácidos en forma lineal con enlaces covalentes. ¿Cuáles son esas funciones? Ustedes ven aquí, tienen funciones de transporte, estructurales, reguladoras, contráctil, inmunológica, enzimática y energética. Es decir, si uno se detiene a mirar las funciones de la proteína, son fundamentales en todos los procesos de nosotros los organismos, tanto humanos como las plantas y los animales, y tienen funciones en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, mantenimiento, reposición y crecimiento de los tejidos. Se necesitan para lograr el crecimiento celular, se requieren aminoácidos que también son necesarios para el mantenimiento y la reposición de las estructuras macromoleculares de las células que lo constituyen, renovación de las células, como es el caso de los eritrocitos, producción de proteínas plasmáticas que tienen recambios más activos, dado que se emplean en el transporte, en el mantenimiento de la presión oncótica y la formación de anticuerpos y coágulos, en la síntesis de hormonas, de enzimas, de neurotransmisores y otras proteínas especiales, y como lo había dicho ya, formación de la piel. Por lo tanto, quisiera detenerme un poco en que miren la envergadura y la importancia de consumir proteína desde mucho antes de embarazarme, es decir, desde toda mi vida y en etapas de crecimiento rápido, como es los 2 años, y etapas como es el estirón puberal, son fundamentales estas proteínas. Tenemos que recordar que dentro de los aminoácidos, que son 20, tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Dentro de los esenciales tenemos la fenilalanina, la isoleucina, la lisina, la metionina, la treonina, la valina, el triptófano, la arginina y la histidina. Y dentro de los no esenciales, la glicina, la serina, la asparagina, la tirosina, la cistina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la citrulina, la ornitina, la prolina y la alanina. Estos aminoácidos esenciales nosotros no los producimos endógenamente, lo cual implica que tenemos que consumirlos en nuestra dieta, y están contenidos en la mayoría de ellos en las proteínas de origen animal. Importante tener en cuenta que el valor biológico de las proteínas de origen animal, el patrón con que se comparan es el valor biológico de la leche materna. Es decir, para nosotros saber cuál es el valor de una proteína, la comparamos con la leche materna, el contenido de los aminoácidos que tiene la leche materna. Y desde el punto de vista de necesidades que tenemos nosotros, depende de la edad, del ciclo vital, del estado de salud y del valor de las proteínas que consumimos. Importante también tener en cuenta que tenemos proteínas simples u holoproteínas y proteínas conjugadas o heteroproteínas. Cuando hablamos de simples, es que solamente están formadas por
por cadenas de aminoácidos, como son las albúminas, las globulinas, las escleroproteínas, las protaminas y la histona. Y cuando hablamos de proteínas conjugadas o heteroproteína, es que ellas van unidas están formadas por una fracción proteica y por otro grupo que se llama grupo prostético, o sea que no son proteínas. Dentro de eso están las lipoproteínas, las glucoproteínas, las nucleoproteínas, las metaloproteínas, las fosfoproteínas y las cromoproteínas. Lo cual quiere decir que definitivamente, más allá de yo consumir la proteína, yo debo tener una dieta saludable para poder contar con los lípidos, con los carbohidratos, con los nucleótidos que están contenidos en la dieta. Dentro de las proteínas globulares, ¿dónde las encontramos nosotros? Entonces tenemos las protaminas que se encuentran como la ceína en el maíz, la gliadina en el trigo, la organina en la cebada. Tenemos las gluteninas que se encuentran en el trigo y la orizanina en el arroz. Y dentro de las albúminas tenemos la ceroalbúmina que está en sangre, la ovoalbúmina en el huevo y la lactoalbúmina en la leche. Cuando hablamos de hormonas, tenemos la insulina, la hormona del crecimiento, la prolactina y la tirotropina. Y dentro de las enzimas tenemos el grupo de las hidrolasas, oxidasas, ligasas, transferasas y otras. Fíjense la importancia de contar con el substrato proteína para poder cumplir con toda la formación de las hormonas, de las albúminas, de las enzimas. Dentro del grupo de globulares fibrosos tenemos el colágeno, que tiene que ver con los tejidos conjuntivos, y tenemos la queratina, que es la que tiene relación con la formación de pelo y de uña. Y por último tenemos las lipoproteínas, que son las que van ligadas a los lípidos, que tenemos de alta densidad, de baja densidad y de muy baja densidad, que son las que transportan los lípidos en la sangre. Como lo vemos aquí, las proteínas tienen una cantidad variada y versátil de funciones en diferentes sistemas y en diferentes estructuras, transporte, regulación y señalización y catálisis. Importante recordar que las proteínas hacen parte de la señalización celular, es decir, ellas mandan señales para poder hacer todos unos procesos metabólicos. Este es el mejor ejemplo que tenemos de las funciones y de las que son simples y las que son complejas. Por ejemplo, dentro de las enzimas, como ya dije, tenemos las sintetasas. Ellas catalizan la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo, algunas. Las de reserva tenemos la ovoalbúmina, que está contenida en la clara del huevo. Aquellas que son transportadoras, como la hemoglobina, que transportan el oxígeno en la sangre. Aquellas que son protectoras en la sangre, como son los anticuerpos, que bloquean sustancias extrañas. Ejemplo de hormona, la insulina, regula el metabolismo de la glucosa. Estructurales el colágeno, como es la formación de tendones, cartílagos, pelo, y las contráctiles que tienen que ver con la miosina, que es lo que constituye las fibras musculares. ¿Cuáles son las fuentes de proteína? Las proteínas se encuentran en las carnes de res, pollo, pescado, cerdo, pavo, conejo, mariscos, vísceras, leche y sus derivados y huevos. Vamos entonces ahora a hablar exactamente y concretamente de la proteína animal de la carne de pollo. Entonces, la carne de pollo tiene muchísimos elementos nutricionales y tiene cofactores dentro de su contenido nutricional. Es rica en vitamina A, en complejo B, en hierro, en selenio y en zinc. Por lo tanto, cuando hablamos de carne de pollo, sabemos que es una proteína de alto valor biológico y que le da la alta calidad. Aporta los 9 aminoácidos esenciales que les acabo de mencionar, como son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la tronina, el triptófano y valina. Recuerden que la valina, la lisina y la isoleucina son aminoácidos ramificados que son muy importantes. También recordar la importancia de la fenilalanina, que tiene una relación con el neurodesarrollo, y recordar el triptófano, que es una fuente para poder tener la presencia de tirosina y de serotonina. Aporta vitaminas y minerales como del complejo B, como es la vitamina B3, que es la niacina, que es fundamental para el metabolismo de las grasas y los carbohidratos.
También aporta múltiples minerales como zinc, selenio, potasio, magnesio y hierro. Y recordar que todos los micronutrientes son fundamentales como cofactores, algunos de ellos, en los mecanismos metabólicos y en las reacciones enzimáticas. En 100 gramos de pollo, oigan bien, el 70.3% es agua, el 9.4% son grasas, o sea, lípidos, y el 27% es proteína. Es quizás de las proteínas que más alto contenido tiene en proteína y cubre el 40% de los requerimientos de proteína. Es decir, comer pollo me garantiza a mí que me va a cubrir el 40% de mis requerimientos diarios de proteína de origen animal. Este es un cuadro donde yo les muestro el contenido de los macronutrientes y de los micronutrientes en 100 gramos de pollo de acuerdo a los RIEN para población colombiana. Entonces, 100 gramos de pollo contiene 205 calorías en 100 gramos, 27 gramos, como les comenté, de proteína, no tiene carbohidrato, 9.4 de grasa total y 2.7 de grasa saturada. Dentro de las vitaminas tiene 72 unidades de vitamina A, 3.9 de vitamina K y del complejo B tiene B2, B3, B6, B12. Recuerden que las vitaminas del complejo B son fundamentales para lo que es la energía celular de las mitocondrias. Contiene hierro 1.3 miligramos, zinc 2.8 y selenio 18 microgramos en 100 gramos de pollo. Es importante que ustedes recuerden que nosotros, y ya lo vamos a ver, tenemos deficiencias en estos micronutrientes como hierro, zinc y selenio. Y recordar que el suelo de nuestro suelo es pobre en selenio y que el selenio tiene un rol muy importante en algunas de las enzimas del metabolismo. Aquí tenemos cuáles son los requerimientos nutricionales de acuerdo a las tablas del Ministerio de Salud y del ICBF, en donde simplemente es para decirles que es importante pensar en el aporte de proteína desde in útero. Esa mamá debe consumir las proteínas necesarias para poder cumplir con todo lo que requiere ese feto, ese neonato, y poder ella mantener la producción láctea, mantener su masa muscular y su salud ósea. Este es un cuadro, me disculpan, pero era la única forma de poderlos concretar a ustedes la importancia. Entonces, ¿cuál es el aminograma del pollo? Yo les hablé que tenía los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, en 100 gramos de pollo tenemos histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Es decir, cumple con el perfil bioquímico que debe tener una proteína de origen animal, que ya dijimos que se compara con la leche materna y también con el huevo. Vamos a mirar aquí entonces cuál es el aporte que tiene de vitaminas y de minerales. Entonces, yo subrayé, miren que tiene vitamina B3, vitamina B2, vitamina B1 y de vitamina B3 cubre el 42.9% de los requerimientos, es decir, tiene un alto contenido de niacina. Y si vemos el folato, que también es fundamental en esa mujer en periodo de gestación y en esa madre gestante, cubre el 25% del aporte necesario de ácido fólico. Por lo tanto, estos son datos que me están diciendo a mí, hombre, es importante recomendar el consumo de proteína del pollo porque está con un contenido que está muy cercano a los requerimientos de acuerdo al ciclo vital. Este cuadro es mucho más largo, pero lo que quiero decirle es el contenido y tipo de grasa dependiendo si es crudo, si está cocida, si es asada, si es frita. En fin, lo que quiero mostrarles aquí es que el pollo, la mayor cantidad de grasa que contiene el músculo de la carne de pollo son ácidos grasos monosaturados. Entonces, si ustedes revisan, en la pechuga cruda tiene 7.18, en la cocida 4.50, en la pierna pernil cruda 6.62,
y en las alas 569, o sea, tiene un gran aporte de ácidos grasos monosaturados. La piel es diferente, pero lo que le quiero decir es que es muy importante no satanizar al pollo solamente por el cuero, que no se debe comer. También el músculo tiene un aporte importante de ácidos grasos monosaturados, que es lo ideal consumir. Hay que consumir de los 3 ácidos grasos, que son saturados, poliinsaturados y monosaturados. Pero lo interesante aquí es que quiero hacer énfasis en que el músculo del pollo tiene mayor cantidad de ácidos grasos monosaturados. Y en esta columna derecha, aquí está el aporte de cuánto tiene 100 gramos de pollo de ácidos grasos monosaturados, 5.17. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos concienticemos de la importancia de la proteína del pollo, porque muchas veces se ha satanizado con una cantidad de mitos que ya los vamos a ver. ¿Cuáles son los tips que yo debo tener para poder tener la responsabilidad de recomendar el pollo y de saber cómo lo puedo optimizar el valor biológico de esa proteína y cómo yo minimizo el riesgo de desnaturalizar la proteína del pollo? Entonces, tener en cuenta el color de la piel del pollo, que sea blanca y fresca con olor sui generis. Conservar la cadena de frío no más de 2 horas en medio ambiente. Mantener el empaque o si se compra a granel, lavar, secar, colocar en un empaque de plástico y refrigerar máximo 3 días. O sea, no podemos estar comprando pollo para 2 meses, para 1 mes, porque no es recomendable tenerlo congelado tanto tiempo. Si se va a congelar, debe extraerse el aire del empaque plástico y sellar, descongelar el día anterior al consumo para así poder proteger la calidad de la proteína, no descongelar y volver a congelar, controlar el tiempo de cocción, el cual depende de la técnica de cocción. Para despresar el pollo, ubique las articulaciones. Esa es otra cosa importante. Miren, el pollo, como todos los animales, así esté ya muerto, su estructura física le indica a uno por dónde debemos nosotros partir la presa. O sea, hay que también tener en cuenta el sentimiento sobre los alimentos y él tiene muy claro en sus articulaciones por dónde despresarlo. Uno puede refrigerarlo hasta 4 grados, o sea, en la nevera sin meter en el congelador 3 días y en congelador 18 grados, 6 meses para cortes sin la piel y 3 meses para cortes con la piel. Aquí quiero mostrarles, porque muchas veces, como les digo, hay unos mitos que hay que romper con esos mitos y dejar de satanizar los alimentos que tenemos en nuestro mundo. Los nutrientes, las aves están alimentadas con cereales que pueden ser maíz, trigo, sorgo o arroz, ya sean enteros o como derivados, y se emplean como fuente de energía y proteína de origen vegetal. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan, con qué se alimentan los animales, el pollo. El maíz es de mayor preferencia para estos concentrados. Recuerden que el maíz es rico en triptófano y el triptófano tiene un rol fundamental en el sueño, en disminuir el estrés, en todo lo que es en mantener la vigilia de día y dormir de noche tranquilo. O sea, fíjense que no solamente es comer pollo por comer, sino que qué me está aportando el pollo y con qué se está alimentando, porque con lo que él se alimenta también yo voy a aprovecharlo. Leguminosas, especialmente soya como fuente de proteína vegetal, carbohidratos, vitaminas y minerales. Grasas, se emplean aceites vegetales, no son aceites de origen animal. Dentro de los minerales se adicionan bien sea como elementos químicos propiamente dichos o como mezcla de oligoelementos en diferentes fórmulas, ya sean sulfatos o carbonatos, entre otras combinaciones. Y vitaminas son adicionadas tanto en las liposolubles como hidrosolubles. Además de todo lo que acabo de decir de que tiene la proteína del pollo, también se les añade aminoácidos esenciales como la lisina, la metionina o treonina para mejorar tanto el valor biológico como la digestibilidad de las proteínas. Por lo tanto, consumir carne de pollo, o sea, proteína de pollo, me está garantizando, cuando yo me entero y conozco con qué son alimentos, más allá de lo que normalmente tiene otro alimento. ¿Cuáles son las razones para consumir pollo en la niñez y la adolescencia?
Las proteínas son el nutriente imprescindible en la formación y separación de tejidos, por ello no deben faltar en estas edades de máximo crecimiento. Se recomienda que 2/3 partes de la alimentación de un niño o adolescente debe ser de origen animal, de alto valor biológico, y 1/3 de origen vegetal. La carne de pollo aporta hierro, calcio, que son 2 nutrientes que en estas edades tienden a ser deficientes en la alimentación por todo lo selectivo que son y por el consumo de alimentos de tipo comida rápida. Los adolescentes son especialmente susceptibles a sufrir anemia por carencia de hierro, ya que su volumen sanguíneo y su masa muscular aumentan durante el crecimiento y el desarrollo. El 99% de las reservas de calcio del cuerpo se concentran en los huesos y durante la aceleración del crecimiento en la adolescencia, el aumento del peso óseo es más rápido. Recuerden que a partir de los 6 años hasta más o menos los 18 años se forma la mayor masa ósea, o sea, hay que garantizar la salud ósea de los adolescentes. El pollo aporta ácido fólico, como se los demostré, que es importante en los procesos de crecimiento porque interviene en la formación de ADN. Y el pollo es un alimento muy versátil que permite la inclusión en diferentes recetas y ocasiones como refrigerios, almuerzos y cenas. Desde el punto de vista de la población escolar y adolescencia, ese es el estirón puberal, donde hay que aumentar se aumentan los requerimientos de energía y de nutriente. Normalmente, hoy en día, tenemos un problema y en este último año de pandemia hemos tenido que el 20% de nuestra población escolar y adolescente ha aumentado con sobrepeso y obesidad. Y esto debido a que están encerrados, al confinamiento, a no hacer actividad física y al alto consumo de alimentos que no son saludables. La evidencia ha mostrado que los hábitos alimentarios adquiridos en la infancia perduran hasta la edad adulta, razón por la cual se busca implementar y adoptar un estilo de vida saludable desde la niñez en las nuevas generaciones. El requerimiento nutricional de los niños y jóvenes se ve influenciado por la aceleración en el crecimiento y la pubertad, donde se genera el segundo pico de crecimiento y cobra importancia la reserva de nutrientes. Es una edad en la que la actividad física es intensa, lo que aumenta las necesidades de energía y nutrientes, lo cual en este último año no hemos podido lograr que estos niños tengan mucho más actividad física. Una de las cosas que quiero enfatizar es que cuando uno consume proteína de origen animal, uno puede tener el riesgo de aumentar los niveles de TMAO. Pero hay estudios muy enfocados, como ven ustedes aquí en la diapositiva, en que el aumento el consumo exagerado de carne de res, ¿cierto? Va a llevar a que haya una liberación de colina. Y la colina es un elemento fundamental para formar la trimetilamina. Y esta trimetilamina se forma en el intestino. Cuando llega del intestino, llega al hígado, entonces se va a formar lo que es el TMAO, ¿sí? Que tiene como característica que es un producto proinflamatorio y que se relaciona con enfermedades cardiovasculares, con arteriosclerosis, con trombosis y con falla cardíaca. Por lo tanto, más allá de otras causas que produzcan enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Se ha encontrado que en varios estudios que en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares o que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, el consumir carne de res va a llevar a mayor producción del TMAO y esto va a aumentar los riesgos, más riesgos de enfermedades cardiovasculares 9 veces. Por lo tanto, yo no soy vegetariana, pero quiero decirles que el consumo de proteína animal, sobre todo de carne de res en exceso, va a llevar a que se altere la microbiota y en esta microbiota, aquí al llegar al intestino, se va a producir colina y la colina es el sustrato para que se forme la trimetilamina y esa trimetilamina cuando llega al hígado va a producir TMAO, ¿cierto? Que es el N-óxido trimetilamina y esto es un factor de riesgo para producir enfermedades cardiovasculares y también va a llevar a que haya una disminución de la fracción de excreción renal. Por lo tanto, a través del tiempo uno tiene que
hacer un replanteamiento del consumo, de qué tipo de proteínas debo consumir y si tengo substrato de enfermedades crónicas no transmisibles o tengo antecedentes genéticos o epigenéticos de enfermedades cardiovasculares, yo debo hacer una reflexión de disminuir el consumo de proteína de vaca. Además de estos factores de riesgo tradicionales de enfermedades cardiovasculares, también se ha observado que hay una alta relación de la alteración de la microbiota relacionada con las enfermedades cardiovasculares, lo cual está basado en que el metabolismo bacteriano intestinal de la fosfatidilcolina, como les decía, la principal fuente dietética de colina que es en la carne, en las proteínas de origen animal, ha demostrado un metabolito proaterogénico, que es el TMAO, a través de la formación inicial de metilamina. La dieta rica en carne roja ha demostrado presentar alta concentración de L-carnitina y colina, que son la fuente para formar el TMAO, dependiente de la flora intestinal, con el consecuente mayor desarrollo de aterosclerosis y sus consecuencias clínicas. Todo esto se los cuento porque muchas veces el satanizar a la carne del pollo lleva a aumentar el consumo de carne de res y, como les digo, hay ciclos virales en los cuales ya tenemos que hacer una reflexión y mirar y tener en cuenta los antecedentes genéticos y epigenéticos de nuestras familias. De entre los mitos que tenemos es que al pollo se le agrega hormonas. Eso es un mito de vieja data. Yo aquí les traigo, en estas referencias están los estudios que están aquí resumidos y también está un artículo que escribió la doctora Verónica Abad, que es endocrinóloga pediatra de Medellín, en donde ella en ese artículo, que lo pueden conseguir en Google, explica el por qué no se usa las razones, hormonas en los pollos. Entonces, no existen hormonas de crecimiento para aves. Como las hormonas de crecimiento no se producen de manera comercial, su costo sería tan alto que incluso superaría el mismo valor del ave. La administración de hormonas es extremadamente difícil. Los pollos tendrían que ser inyectados por vía intravenosa, lo cual sería una tarea descomunal si se tiene en cuenta que una granja mediana en Colombia maneja una población de 30.000 pollos al año. Se requiere esfuerzo físico para aumentar la masa muscular. El empleo de esteroides anabólicos para conseguir mayor masa muscular en los pollos es imposible, pues las aves tendrían que hacer ejercicio para conseguir el efecto deseado. Simplemente no se necesitan. El rápido crecimiento del pollo ocurre porque los procesos de cría y engorde toman menos tiempo gracias al trabajo de mejoramiento de raza. O sea, aquí hay un trabajo genético donde se han optimizado para poder lograr esa masa muscular en el tiempo que ellos son alimentados. No son efectivas. La administración de hormonas no hace crecer las aves. Además, estas no podrían ser asimiladas por las aves en un periodo de 45 días. Podrían tener un impacto negativo. La administración de hormonas sería contraproducente en vista que podrían representar un peligro para la salud de las aves. Por lo tanto, yo espero que con toda esta evidencia y con esta referencia que pueden tomarlas, no se le aplica hormona a los pollos, por favor. No se le inyectan hormonas. Ya ven las razones y aquí está el aval científico de por qué no. Y hay muchos más, pero yo traje estos que son los más, digamos, como los más íconos de estos estudios. Vamos a entrar entonces ahora a la malnutrición oculta. ¿Por qué voy a hablar de malnutrición oculta? Van a ver ustedes lo que ha pasado en la pandemia y es bien preocupante. Cuando uno habla de malnutrición oculta, la condena de por vida a la desnutrición infantil. Miren, si un niño es desnutrido en los primeros 6 años de vida, deja una huella para toda su vida. Y nuestro capital humano se está comprometiendo por esta malnutrición oculta. Y es oculta porque no se diagnostica fácilmente. Se requiere hacer unas pruebas, toda una historia alimentaria para hablar de nutrición oculta. Al niño que se priva de una nutrición adecuada de vitaminas y minerales, puede que no alcance nunca el pleno desarrollo de sus capacidades físicas o cognitivas, lo que limitará sus posibilidades de aprender y ganarse la vida. Este concepto, por favor, llévenselo entre las 2 cejas. Es fundamental que yo, como profesional que atiendo niños, debo tener en cuenta ese diagnóstico siempre. Descartar la malnutrición oculta
en nuestros niños en la consulta externa o a muchas veces hospitalaria. En la niñez produce abandono prematuro del colegio, la malnutrición oculta, y en adulto les pasará lo mismo en su trabajo. Si es que consiguen uno, debido a sus mermadas competencias, cobrarán menos, invisible y silenciosamente. La falta de nutrientes suficientes durante sus primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años. Por eso hablamos de la gran ventana de los 1000 días. Hay que asegurar la nutrición en esa madre embarazada, en esa gestante, en esa madre lactante y en los primeros, y ya estamos hablando de 1500 días precisamente para proteger a nuestros niños de malnutrición oculta. Definitivamente, la malnutrición, ¿cierto? Es muy frecuente y es, digamos, prioridad en el diagnóstico en países en vía de desarrollo. La falta de higiene, la falta de programas de inmunización, la mala salubridad, todos son factores que van a llevar a la malnutrición. Y esto lleva a infecciones recurrentes, a parasitemias recurrentes, ¿cierto? Y que van a terminar ¿qué? En una falla del crecimiento. Miren la importancia de que nosotros hagamos diagnósticos precoces y oportunos de malnutrición oculta. Por lo tanto, hay que intervenir los determinantes sociales para prevenir la malnutrición. Es decir, nosotros hoy en día tenemos que ver al niño más allá de pesar, medir y tomarle el peso cefálico. Tenemos que mirar cuál es su entorno familiar, cuál es la situación social, cuál es la situación de educación del cuidador, cuál es la importancia que tiene la anamnesis alimentaria, cuánto ganan, cuánto invierten en comida, porque la inversión no solamente es en el alimento, tiene que ver también con el arriendo, con el transporte. Es decir, cuando uno habla de malnutrición oculta, no se puede quedar en el peso, la talla, el peso cefálico y el perímetro del brazo, porque la malnutrición oculta tiene relación con más factores sociales. ¿Por qué son importantes entonces las vitaminas y los minerales en salud pública? Son necesarios para realizar importantes funciones fisiológicas. La deficiencia produce graves afectaciones a la salud y bienestar, contribuyen a mantener la salud y un estado nutricional adecuado, además de mejorar las situaciones socioeconómicas de poblaciones. Hay adultos que sufrieron estas deficiencias cuando niños tenían un ingreso 20% menor al de aquellos que no lo presentaron. Yo quiero contarles, yo tengo dentro de mi consulta padres, varones, que tuvieron por X o Y motivo malnutrición oculta que no fue diagnosticada. Y como se los dije al principio, como lo dice UNICEF, estos papás se han tenido que dedicar a cuidar y a asumir funciones del hogar porque no duran en ningún trabajo, porque no tienen la capacidad de completar tareas. Por lo tanto, la malnutrición oculta tiene que ser un diagnóstico que tenemos que tener en mente todo el tiempo, ¿cierto? Y que la deficiencia grave de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de vitaminas y minerales va a llevar a que haya una afectación severa e irreversible en la salud, en el crecimiento y en el bienestar de nuestros niños. Entonces, cuando yo hablo de nutrición oculta, ¿cuáles son aquellos nutrientes más comprometidos? Vitamina A, ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, zinc y yodo. Y así nos lo demuestra el zinc del 2015 que ya les voy a mostrar. La malnutrición oculta no es evidente, no se detecta a tiempo. Puede presentarse en niños con sobrepeso, por eso es oculta, ¿cierto? Afecta a todas las clases sociales. Los niños son los más vulnerables debido a la importancia crítica de micronutrientes para un crecimiento y desarrollo normal. ¿Cuáles son las consecuencias de la desnutrición oculta? Compromiso de crecimiento físico y desarrollo mental, desempeño cognitivo, emocional y social comprometido, niños apáticos, niños tristes, niños irritables y niños que no pueden aprender. Por eso nosotros tenemos hoy en día una gran deserción de los niños cuando terminan primaria. Les cuesta mucho el cambio de primaria a secundaria. Compromiso del sistema inmunológico, disminución de la masa ósea, como les dije, la salud ósea, riesgo de padecer raquitismo y osteoporosis en la vida adulta y mayor prevalencia de anemia por carencia de hierro entre los 6 y 24 meses de edad
como nos indica la ENSIM de 2015. En Colombia, quiero decirle qué comen nuestros niños. 1 de cada 3 niños no desayunan. 25% de los niños que sí desayunan no toman ni leche ni derivados lácteos, no comen proteína en el desayuno. 53% comen más de lo que necesita, pero no contienen los nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse. Y hay un alto consumo de bebidas azucaradas, jugos, tés, y las meriendas son muy pobres y muy poco saludables. Voy a contarles un poco a grandes rasgos lo que nos dice la encuesta del 2015. Les quiero contar, esta encuesta del 2015 se inició en el 2015, pero los resultados salieron en el 2018. Al 2021 la situación tiene que estar peor, sobre todo con esta pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que nos demostró? Que hay una inseguridad alimentaria, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y que esto ha llevado a que haya deficiencia de reserva de hierro en embarazadas, en los niños, y esto, como les demostré antes, va a llevar a que haya trastorno del neurodesarrollo, disminución de la capacidad cognitiva, desadaptación en el comportamiento, y va a haber toda una reducción de la capacidad de aprender, jugar y moverse. Como ven ustedes, nosotros en el 1990 teníamos digamos, un porcentaje de lactancia de 10.7% y a través de los años en el 2005 llegamos a 46.9%. ¿Qué ha pasado en el 2015? Mire cuánto disminuyó la lactancia materna. Y esa es una cosa que tenemos que cuestionarnos. ¿En dónde está la falla? ¿Será que nosotros como profesionales de la salud no estamos fomentando la lactancia materna? ¿Será que hay unos factores que han disminuido que sea exitosa la lactancia? Esto es muy preocupante. Y si esto fue en 2015, hoy en día, 6 años después, la situación debe estar mucho peor. Aquí es para demostrarle definitivamente que en el 2010 teníamos una deficiencia de vitamina A del 24.3% y en el 2015 del 27.3%. O sea, ha aumentado la hipoglutaminosis y con zinc más o menos disminuyó, pero la verdad es que si esto hubiera sido, si es tan evidente esto, que haya disminuido tan importante, no deberíamos tener tantos pacientes con infecciones, con diarreas, con neumonía. Es decir, esto es una cosa que me cuestiono yo y estoy casi segura que esto en 6 años después, seguramente la deficiencia ha aumentado. Este es un mapa que de verdad uno lo mira y dice, estamos muy mal. Vamos a mirar, el mapa A nos está hablando, este es de ENSIM del 2015. Mire, el mapa A tiene que ver con la inseguridad alimentaria. Y vamos a detenernos no en el amarillito que es San Andrés Isla y este de aquí no. Vamos a detenernos en el color zanahoria intenso que tiene una inseguridad alimentaria de 52.8. Toda esta parte tiene que ver con los departamentos de los llanos orientales. Miren esto tan impresionante de la inseguridad alimentaria que tenemos nosotros en los llanos orientales y parte del sur de Colombia. Si vamos a mirar otras zonas que están muy comprometidas en la inseguridad alimentaria, tenemos Chocó, tenemos Guajira y tenemos Guainía. Es decir, nuestro país, la inseguridad alimentaria es bastante grave, severa. Y esto es para que ustedes se queden reflexionando. Cada uno en que esté escuchándome en esta webinar, en cada uno de los departamentos, tenemos que trabajar más en educación nutricional, en optimizar lo que ganan nuestras familias en los alimentos, sobre todo devolvernos a los alimentos que se producen en las regiones. Vamos a pasar ahora a este mapa B, que es de nutrición crónica. Y si ustedes miren, la Guajira no solamente tiene inseguridad alimentaria, el Chocó también tiene desnutrición crónica, el Amazonas, todo lo que es Baupés, es decir, de verdad que es preocupante cuando uno mira a su país y mira esta situación. Y si vamos al mapa C, que es de nutrición aguda, vamos a mirar que sigue siendo la Guajira el país más comprometido. Todo lo que es
el guainía, baupés, ¿cierto? Entonces uno dice, miércoles, más allá de la pandemia, antes, esto fue en 2015, y con toda la migración de nuestros vecinos y con toda la pandemia, esta situación tiene que estar más grave, ¿cierto? Y aquí es donde yo quisiera dejarles el mensaje que tenemos que aprender a nutrición, tenemos que aprender a hacer diagnósticos oportunos e intervenciones precoces. Y aquí es donde uno tiene que decir, cuando yo les empecé la conferencia a hablar de proteína, aquí hay un problema. Y la pregunta es que esta zona de aquí, toda esta zona es rica en ganados. Aquí tenemos a Córdoba, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando y dónde estamos fallando nosotros y nuestros, digamos, políticos, en dónde están las políticas de salud pública? Yodo, también hay una deficiencia de yodo que compromete todo lo que es el coeficiente intelectual y disminuye al menos 10 puntos del coeficiente intelectual. Vamos a hablar un poquito del zinc rápidamente, porque es importante el zinc. Es un mineral, es un oligoelemento que se encuentra en toda la célula y es un cofactor. Y miren lo que dice aquí, grupos prostéticos, lo que yo les decía de las proteínas conjugadas, ¿cierto? Que tienen que ver con las enzimas, con los enzimas antioxidantes y con la modulación de la respuesta inflamatoria. Es decir, tenemos que mirar cómo logramos nosotros que nuestras familias consuman un poco más de proteína animal y hay que fomentar las huertas caseras, hay que fomentar la crianza de animales en estos departamentos que les acabo de mostrar. El zinc se ha vinculado muy estrechamente al sistema inmune, favoreciendo la producción de citoquinas TH1, el desarrollo de linfocitos B y la producción de anticuerpos, especialmente inmunoglobulina G. Es un antioxidante potente, tiene mucha relación para manejar el azúcar en la sangre, ¿cierto? Tiene mucha relación con el metabolismo de los carbohidratos, lo cual sugiere que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Es un componente fundamental de los depósitos de insulina pancreática. Tiene un rol muy importante en la replicación y transcripción del DNA, esencial en el sistema inmune, crecimiento y hormonas sexuales. Y ustedes vieron cómo el enzim nos muestra la deficiencia de zinc que tenemos importante. Está envuelta en la patofisiología y terapia de la depresión y es un citoprotector muy importante. Como les decía, es un cofactor de 280 reacciones metaloenzimáticas, entonces está involucrada en todos los desarrollos biológicos y metabólicos del cuerpo humano. Tiene mucho que ver en el crecimiento y desarrollo fetal y es un rol fundamental en la respuesta inmune, ¿cierto? La deficiencia sí compromete la inmunidad corporal debido a su papel vital en diferentes elementos del sistema inmunológico. ¿Cuáles son las recomendaciones de zinc? Este es un documento de AYEPI, en donde la suplementación con zinc, cuando es para diarrea menor de 6 meses, 10 miligramos por día, y de 6 meses a 10 años, 20 miligramos, y cuando es una desnutrición o en riesgo, como es la malnutrición oculta, 5 miligramos día y 10 miligramos día. En Colombia hay 5 presentaciones de zinc elemental. Cuando uno va a dar zinc, debe ser en forma elemental. Hierro también es de AYEPI, en donde tenemos hierro para el tratamiento cuando tenemos nosotros una anemia nutricional. Aquí tenemos la cantidad que debemos que dar. Y cuando es preventivo, como por ejemplo en el prematuro, también tenemos la dosis. Este es un documento de AYEPI que está en todos los sistemas de salud del país. Importante, como les decía, fomentar la biofortificación, es decir, tenemos que fomentar los cultivos, las huertas caseras y la producción y el cultivo y el crecimiento de animales en estas regiones donde tenemos mucho verde, tenemos ganado, tenemos pollos, es decir, tenemos que optimizar nosotros todo lo que producimos en nuestro país, pero a través de la orientación de nosotros los profesionales de la salud. El selenio, como les decía, es un elemento fundamental, pero es muy pobre en nuestra tierra. América Latina tiene una tierra muy pobre en selenio. Es un elemento esencial, lo cual significa que solo se puede absorber a través de los alimentos y solo se necesita una pequeña cantidad. La mayor parte se deposita en los músculos y en la glándula tiroidea. ¿Cómo funciona?
forma proteínas importantes que fortalecen el sistema inmunitario y previenen el daño celular. Refuerza la función de la vitamina E y de la vitamina C como vitaminas de defensa. Junto con el yodo, el selenio produce hormonas tiroideas que aumentan la producción del esperma y mantienen la función del sistema nervioso. Y sin el selenio, el hígado y el páncreas no podrían llevar a cabo sus funciones digestivas y del azúcar. Entonces, hay que aprender cuáles son esos alimentos ricos en selenio, pero recuerden que el pollo es rico en selenio. Entonces, fíjense la importancia de conocer qué contienen las proteínas que consumimos. El magnesio también es importante y la carne de pollo es muy rica en magnesio. Y dentro de las funciones del magnesio tenemos que estar involucrado en el metabolismo de los carbohidratos y tiene mucho que ver con la síntesis de secreción de insulina. También tiene un rol importante en la formación de moléculas energéticas como el ATP y en las estructuras del ADN y intervienen, ojo, en la síntesis de neurotransmisores. Está involucrada en la conectividad nerviosa a través de su influencia sobre los neurotransmisores. Por ello mejora la función muscular y su potencial como preventivo de disfunciones musculares. La deficiencia de magnesio puede interferir con la producción de la síntesis de dopamina y puede haber compromiso del comportamiento, del aprendizaje y de la conducta. A nivel esquelético tiene una función importante a nivel de la salud femenina y muchas veces se utiliza en pacientes con estreñimiento crónico, ¿sí? También es importante tener eso en cuenta. Y a veces también se puede utilizar e indicar en aquellos desórdenes relacionados con dolores como migraña, cefaleas tensionales y fibromialgias. El calcio, todos sabemos la importancia que tiene el calcio en la salud ósea y que definitivamente tenemos que tener claro que el consumo de lácteos, el calcio de los lácteos es el que mejor se absorbe y que es muy importante que en los niños haya mínimo 2 o 3 porciones de lácteos o derivados lácteos. Ácido fólico es muy rico, como les mostré, en la carne del pollo y tiene una función fundamental que hace parte de la estructura de la proteína de las células. Es muy importante en la replicación del ADN y tiene un rol muy importante para prevenir todas las deformidades de la línea media. Está involucrada en la metilación de la homocisteína. Recuerden que la metilación es agregarle un grupo metilo y que tiene la metilación funciona en todo el organismo, en todos los procesos y que el comprometer la metilación va a hacer que se silencien genes que me protegen de enfermedades y se expresen genes que me pueden dar enfermedades. Esto es para mostrarles la importancia de cómo en Colombia y en toda América Latina tenemos que hacer suplementación de vitamina A en aquellos pacientes que lo ameriten, ¿cierto? Sobre todo que se ha encontrado que la suplementación de vitamina A va a minimizar la morbimortalidad de pacientes con neumonías y pacientes con desnutrición oculta o con desnutrición crónica. También quiero decirles que en Colombia hay programas en algunas regiones del país, no es en todas las regiones donde se suplementa vitamina A, se suplementa hierro, se suplementa ácido fólico, se suplementa calcio y se suplementa zinc en pacientes con diarrea. Estos programas de suplementación de Colombia son manejados por el Programa Mundial de Alimentos y solamente las regiones más frecuentes donde se hace suplementación de estos micronutrientes es en Antioquia y en el Viejo Caldas. Igualmente aquí también tenemos que recordar y tenemos que tener en cuenta la fortificación de sal, la fortificación de la harina de trigo. En Colombia no tenemos fortificación ni del arroz ni del maíz, solamente fortificamos trigo y yodo, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para terminar, quería mostrarles cómo es de importante la suplementación y cómo a través de buenos hábitos se han hecho estudios y se ha encontrado que nosotros a través de educación nutricional, a través de suplementación de micronutrientes, podemos disminuir primero todas las enfermedades crónicas no transmisibles, podemos aumentar la lactancia materna, podemos lograr que mejore la velocidad de crecimiento de los niños y la ganancia ponderal. Estos estudios son de Lancet, lo pueden anotar,
no me quiero demorar en detallarlo, pero son estudios bien interesantes en donde la intervención de la suplementación y de la educación nutricional se logran cambios fundamentales en nuestra población infantil. Esta es otra parte también donde ellos hablan de cómo la suplementación con micronutrientes va a hacer ganancia de centímetros, o sea, mejorar la velocidad de crecimiento, van a mejorar la ganancia ponderal, ¿cierto? Van a mejorar el coeficiente intelectual y desempeño académico. Y todo esto tiene que ver con qué? Con la malnutrición oculta. Para terminar, quiero decirles que una alimentación saludable provee todos los nutrientes. La buena nutrición es vital para el crecimiento y el desarrollo de los niños. La alimentación de las mujeres embarazadas y los niños pequeños debe ser variada y nutritiva. Debe incluir nutrientes fundamentales como proteínas y ácidos grasos esenciales que ayudan al crecimiento y aportan energía, vitamina A para defender el organismo contra las enfermedades, yodo para el sano desarrollo del cerebro infantil y hierro para preservar las funciones mentales y físicas. Y ustedes aquí ven esta imagen bien interesante en donde tenemos todo un plato en donde tenemos hortalizas, tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos agua, tenemos fruta y tenemos ácidos grasos monosaturados. Muchas gracias por la atención y bueno, quedo pendiente de las preguntas. Doctora Nena Lund, muchísimas gracias por su presentación, por compartir esos conocimientos acerca de la importancia de la proteína, indudablemente de origen animal. Aquí le voy a bajar un poquito el video, en la niñez. Y nos están llegando ya varias preguntas de nuestros asistentes. Saludamos a los más de 90 y tenemos ya 96 asistentes en nuestra plataforma de GoToWebinar. Uy, un segundo, que aquí casi se me cae el equipo. Voy a mejorar el sonido, perfecto. Y 35, creo que son más de 35, 40 asistentes en nuestra plataforma de Facebook, del Facebook de la Sociedad Colombiana de Pediatría. La primera pregunta que nos hacen nuestros asistentes es la siguiente. ¿Con qué frecuencia, doctora, por favor, recuérdenos, se debe incluir el pollo en la alimentación complementaria? Yo personalmente les quiero decir que uno puede involucrar en la dieta diaria, en la alimentación diaria, 2, 3 veces la proteína del pollo. Es que hay una cosa bien interesante del pollo. Es tan versátil. Su consistencia es tan interesante para los niños, porque a los niños les da pereza masticar. Entonces, la carne del pollo, la proteína del pollo, fuera de ser versátil, es muy fácil manipularla en el sentido de prepararla y se puede combinar con verduras, con salsas, con carbohidratos. Es decir, la verdad, yo fui criada a punta de pollo porque yo soy de San Andrés Isla, donde no hay vacas que hacen mu, sino pío, puros pollos. Y realmente considero que la versatilidad del pollo permite que los niños tengan mucho más estímulos visuales y palativos y gustativos para consumir la proteína del pollo. Muy bien. Versatilidad y alto valor nutricional, recordando a través de esta respuesta que nos da la doctora Lund. Segunda pregunta, doctora. ¿Qué parte del pollo se debe consumir teniendo en cuenta los aportes de la proteína? Nos pregunta. Bueno, ustedes vieron en la tabla que les mostré, que es una fuente de FENAVI, en donde definitivamente la pechuga es diría yo que es la que tiene mucho más contenido, pero además porque también tiene mucho más presencia de músculo, ¿no? Pero pues si uno ve a los niños aman el pernil o la pierna pernil, ¿no? Pero la pechuga es la que más contiene por la cantidad de músculo que contiene, ¿sí? Perfecto. Tercera pregunta, doctora. ¿Qué aporte representa el pollo como proteína en los niños que tienen problemas neurológicos en este momento? No, miren, como les dije, las proteínas de origen animal, ¿cierto? Son proteínas, la mayoría, uno puede compararlas con la leche materna para mirar el perfil bioquímico, sobre todo de aminoácidos, y con el huevo. Las proteínas todas son buenas, lo que pasa es que
Si es un niño que tiene un problema neurológico, que tiene un trastorno para la deglución, que tiene un trastorno para la masticación, pues es el pollo el que yo tengo que utilizar porque es la carne más blanda, la más versátil, la que yo puedo licuar, ¿cierto? Y si es un niño que tiene, por ejemplo, una sonda nasogástrica, pues por ahí yo le puedo pasar. O si es un niño que no puede deglutir o porque tiene un trastorno de integración sensorial, pues el pollo me permite a mí la preparación, dárselo en diferentes formas. Entonces yo realmente a mis pacientes con enfermedades metabólicas, que son las que es mi experticia, yo utilizo mucho el pollo. Lo importante con el pollo, como les di esos tips, es la manipulación y cómo conservarlo. Eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y Muy bien, además es más económico que otra proteína, ¿no? Que otras proteínas. claro, claro, su fácil acceso. Hablemos ahora de otro punto y es probablemente que existen niños que tienen ya esa vena deportista, que muy seguramente van a ser personas que les va a gustar mucho los temas de deportes o van a ser incluso hasta deportistas de alto rendimiento. Y usted nos ha también informado sobre esta forma digámoslo, de contribuir con una buena alimentación en la niñez para que después en la edad adulta, ya en la edad mayor, pues lógicamente tengan un buen rendimiento. ¿Cómo debe ser ese consumo de pollo en estos niños que tienden a ser, que les encanta el deporte, adicionalmente, pues tienden a ser como, yo no diría que deportistas de alto rendimiento, pero que sí disfrutan mucho el deporte, pensaría yo en principio? Bueno, lo más importante en la última diapositiva les dije es que la alimentación tiene que ser balanceada, ¿cierto? Adecuada Ujú. con todos los nutrientes. Entonces, un deportista no tiene que comer más proteína de lo normal. Un deportista debe consumir una comida completa, adecuada, balanceada, ¿cierto? Pero cuando uno habla de deporte, uno necesita consumir más carbohidratos por el glucógeno que se forma, ¿cierto? Entonces, en un deportista, por ejemplo, pre, pre-competencia, generalmente uno lo que les da, yo soy mamá de dos deportistas de alta competencia, ya son adultos, y lo que hay que hacer es prepararles pastas con algo de proteína, ¿cierto? Con poca salsa, pre-competencia, y al final volver a darles nuevamente pastas para poder minimizar el consumo de la masa muscular. Y una de Claro, las cosas que yo quisiera decirles es que realmente cuando uno tiene un deportista, eso de que hay que darle más carne de res no es cierto. Uno tiene que acordarse de que cuando uno consume, primero la carne de res tiene de proteína, tiene mioglobina y tiene hemoglobina, ¿cierto? Y esto ujú, va a hacer que se formen mucho más compuestos que se llaman N-nitrosos, ¿cierto? Que son aminas heterocíclicas. Entonces uno tiene que también tener en cuenta que uno no puede darle a un deportista una proteína animal que va a producir unos metabolitos que no son saludables. Entonces, generalmente yo le recomiendo a mis pacientes que son deportistas, no de competencia, pero sí que practican un deporte 4 o 6 horas a la semana, el consumo de pollo, porque lo que les decía, es mucho más fácil la digestión por su perfil bioquímico y porque su preparación es mucho más, digamos, amigable. muy bien. Nos comentan también de los suplementos proteínicos en la dieta, ya sea de los deportistas o demás. ¿Cómo funciona eso en los niños? No. Nosotros en los niños no damos suplementos. O sea, los suplementos, yo no quiero hablar de nombre porque primero Ujú, represento la Sociedad de Pediatría, segundo, yo ujú, no tengo rótulo de ningún laboratorio, pero quiero decirles, mire, la recuperación de los pacientes se ujú, hace con comida. ujú, Uno ujú. utiliza suplementos en aquel paciente que tiene una desnutrición aguda o crónica o está hospitalizado o tiene una patología asociada. Pero los niños se recuperan con comida. Yo quiero decirles una cosa, eso que sale en la televisión, que dicen tanta belleza, de eso tan bueno no dan. Y sí están forzando a un riñón, a un hígado,
a grandes cantidades de proteína que no alcanzan ellos a metabolizar. Entonces, cuando uno da suplementos en un niño que no lo necesita, pero que la mamá dice que hay que dárselo para que mejore el crecimiento, para que sea más activo, para que sea más inteligente, falso. Comida venteada es lo que hay que hacer, pero una comida que tenga los 5 grupos de alimentos: proteínas de origen animal, leguminosas, frutas, vegetales y agua, y carbohidratos. Muy bien, doctora, muy valiosa esta aclaración. Bien, hablemos ahora de el aporte de hierro. ¿Cuál de las proteínas animales es la que más aporte da en el sistema de hierro para mejorar el aporte de hierro? Bueno, la carne de res, indudablemente, y acabo de decirles porque tiene más músculo y es Ujú, mioglobina y tiene ujú, hemoglobina, ¿cierto? Entonces la sí, carne de res es la que tiene más hierro. Pero no quiere decir que ujú, es que ¿cuánta cantidad de carne tengo que comerme para que me supla la deficiencia de hierro? sí, ¿Ah? ¿Sí me explico? sí, 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 sí. O sea, es que hay que ser, miren, los alimentos no hay que satanizarlos y mucho menos ponerles mitos. Yo creo que Dios no puso ningún alimento malo en la tierra. El problema son los procesos a que se exponen los alimentos, ¿de acuerdo? Y el pollo tiene, en la cantidad de hierro se los mostré, que aporta y tiene los requerimientos y cubre los requerimientos que necesita dependiendo de la edad, dependiendo de las porciones que necesitas de ese ciclo vital. Claro. Pero yo no necesito comer carne de res todos los días para poder suplir mis hierros, ¿no? Hay otros alimentos que tienen hierro. Lo que pasa es que el hierro de la carne de res, el hierro M, que se absorbe mejor. Eso sí es Claro, cierto. Eso sí claro, es cierto. claro. Así es importante. Incluso creo que es fundamental algo que usted resalta de manera colateral y es que indudablemente todos los cambios en la alimentación, en lo que llamamos nosotros en el común la dieta, pues siempre debe estar supervisado, regido por el profesional de la salud. No caer en las redes o dejar la alimentación indudablemente a personas que desconocen del tema y que no nos pueden complementar esta información, doctora. ¿Cómo Sí, ves? tocaste un punto muy importante. La verdad es que la autoridad para poder garantizar un buen crecimiento y desarrollo físico de un niño la tiene, en el caso de nosotros, los pediatras, pero pues hay médicos generales que atienden niños, ¿verdad? También, sí, sí, profesionales de la salud. Hay nutricionistas que hicieron su especialidad en niños, pero Ujú, a mí me tiene altamente preocupada ujú, y quiero decirle, no tengo nada que ver con la red Papás, ujú, nada que ver, ujú. apoyo su trabajo desde la ventana, pero quiero decirles, es increíble cómo las propagandas en la televisión y en el radio agobian, atomizan y comprometen el bolsillo de nuestras familias colombianas. Por Ujú. favor, lo que hay es que comer comida, es con alimentos como yo puedo lograr que un niño crezca y se desarrolle óptimamente y mejorar el capital humano de nuestro país. Si ustedes miran el costo de estos suplementos que dice la televisión, dice uno, Dios mío, ¿a qué le estamos apostando en este país? ¿Ah? Entonces, Claro. suplementos para mí tienen su indicación muy clara y deben estar en la mano de los profesionales de salud y no de la mamá que ve la propaganda en la televisión. De eso tan bueno no dan tanto, es mi, digamos, concepto. Ah, qué bien, doctora. Hablemos ahora de una parte del pollo que poco a veces hablamos y es el tema de lo que llamamos las menudencias. Yo me acuerdo que de niño, yo ya tengo, lógicamente, un par de décadas, lógicamente, ya vividas y de buenas décadas vividas, y de niño nos daban mucha sopa de menudencias. Yo me acuerdo que eso, con pasta, y de por sí, pues, disfrutaba uno esos momentos en familia, que creo que también es algo que usted también resalta, y es el poder disfrutar lo que nosotros comemos. ¿Qué opina usted de las menudencias? ¿Cómo están en esta Bueno, relación de... muy buena inquietud. Recuerden que el hígado es el colador o el filtro, ¿cierto? De la vaca, por ejemplo. Ajá. Todos los pesticidas, todos los antifúngicos que le echan a los cultivos alrededor donde están las vacas, se las comen en el pasto o en el forraje de la vaca.
¿Y a dónde va a llegar eso? Al hígado de la vaca. Entonces, yo personalmente no recomiendo el hígado de res, Ujú, pero ujú. no es un dogma. Yo tengo mis argumentos. En Sí. cambio, lo que es el hígado de pollo, y Ujú, quiero decirles, es tan bueno ese hígado de pollo ujú. que los franceses tienen el paté, el foie de grasa. Así es. Y si hay país y población que consumen paté, son los franceses, ¿cierto? Y toda esa parte de Europa. Por lo tanto, el hígado de pollo para Sí. mí es una gran fuente de proteína y de grasita. Y yo siempre les digo que pueden hacerlo guisado, lo pueden hacer sofrito o lo pueden saltear, en fin, como quieran. Y es una gran fuente de hierro y de grasita para nuestros niños. Pero es mi concepto personal. Puede que haya personas que no estén de acuerdo conmigo, respetable. Pero hígado de res no lo aconsejo, no lo formulo Ujú. y no lo como tampoco. Muy bien, respetable también. Nos escriben desde El Salvador, le envían un saludo muy especial y nos Ay, gracias. pregunta, ¿desde qué edad se sugiere suplementar el zinc y a qué dosis en los menores de un año? Muy seguramente un caso particular, especial. Bueno, cuando yo hablo de malnutrición oculta, puede ser en cualquier edad, ¿no? Para poder yo Ujú, formular el zinc en pacientes que sospechan la deficiencia de zinc, yo siempre ordeno un examen que se llama perfil visceral. El ujú, perfil visceral es hecho en sangre y lleva niveles séricos de zinc, niveles séricos de hierro, niveles séricos de ferritina, niveles séricos de vitamina D325H, niveles séricos de vitamina ácido fólico y de vitamina B12. ujú. Con base a los resultados que yo tengo de ese perfil visceral, si hay una deficiencia de zinc, yo formulo el zinc a la edad que lo necesite el paciente. Pero quiero decirles, hay que tener mucho cuidado con el zinc, porque el zinc compite con el cobre. Entonces, yo doy zinc para recuperar, para mejorar los niveles de zinc durante 6 meses y lo suspendo, ¿sí? Y tomo nuevamente. Pero hay que tener mucho cuidado porque si se abusa del zinc, puede competir con el cobre y entonces puede presentarse anemia por cobre. Entonces, y otra cosa que le quiero decir, mire, hay muchas presentaciones de zinc. El zinc hay que calcularlo con mucha precisión, porque a pesar de que tiene vehículos, los jarabes que hay en el mercado, tiene al final un sabor metálico y el paciente puede presentar intolerancia gástrica o le queda sabiendo todo así. Entonces, hoy en día en Colombia tenemos 5 presentaciones de zinc maravillosas que tienen buen sabor, buen vehículo y los vehículos no son ni azúcar, no son jarabes, ni son edulcorantes. Y eso es muy importante, que cuando vayan a formar el zinc no tenga ninguna mezcla, uno. Segundo, no tenga adición de edulcorantes, por favor, ¿sí? Porque recuerden que los edulcorantes alteran la microbiota y en un niño con malnutrición oculta y fuera de eso con disbiosis, no, Alteración, no. claro. Ay, ay, ay. Dos últimas preguntas, doctora. Nos dicen si usted conoce si existe alguna desventaja, algún inconveniente entre el pollo criado en galpones con concentrado comparado con el de criado en el campo. Miércoles. Yo quiero contarles que yo comí, todo el pollo que yo comí era llevado desde Estados Unidos porque yo soy de una isla de San Andrés Isla, donde Ah, no carajo, producimos nada. Entonces, todo el nada. pollo que yo he comido en mi vida, gran parte de mi vida, Mm, era pollo alimentado con concentrados, les soy honesta. Gallina, digamos, carne de pollo de gallina criolla, la verdad, yo no tengo mucho consumo de él, pero yo lo que sí les puedo decir es que la gallina criolla es una sí, el gallina pollo cuyos criollo. huevos deben ser muy rica en ácidos grasos omega 6, ¿sí? Ujú. Por la alimentación que tienen, que es a base de lombrices, de alimentos que encuentran y de comida de la familia, ¿no? De la granja. Pero diferencias
no tengo ese conocimiento. No sé, Leonardo o Paula, si tienen algún estudio o algo, pero yo no tengo la respuesta como tal. No sé Ya. ustedes. No, tampoco tendría, digámoslo, una gran desventaja o inconveniente. Al fin y al cabo, nosotros, lo que sí puedo comentar con nuestros asistentes es que el alimento concentrado que indudablemente consumen en nuestras aves son pues, maíz, sorgo, soya, e indudablemente la mayoría, como ustedes saben, pues viene del exterior. Colombia produce alrededor de 1,5, por ejemplo, millones de toneladas de maíz y la sola industria avícola requiere 6,5 millones de toneladas de maíz. Y eso hace Wow. que, digámoslo, la comida, en realidad la base de la comida en los pollos sea casi que la misma, porque indudablemente el maíz que produce Colombia, pues nosotros tenemos una frase que es casi que se da para las arepas que nosotros consumimos. Pero las aves, en su mayoría en el territorio colombiano, consumen ese concentrado que indudablemente viene desde el exterior. Entonces, digamos lo que hasta el momento alguna diferencia no la conozco yo, al menos. Sí, hay una cosa que yo les mostré a ustedes de cómo están alimentadas las aves nuestras, ¿no? Y yo, sin ánimo de ofender a nadie, ni mucho menos, les Mm, cuento mm. que a veces siento que esos pollos comen mejor que muchos de nosotros, ¿ah? Total, y están en un ambiente controlado, con una temperatura ideal, con médico veterinario, o sea que pues, se resguarda muy bien el ave en ese entorno. Sí, tienen una alimentación equilibrada, carbohidratos, grasas vegetales, y fuera de eso les hacen suplementación con 3 importantes aminoácidos esenciales. Muy bien. Por último, doctora, hablaba usted de las zonas que están gravemente impactadas por el tema de la inseguridad alimentaria, por el tema de la desnutrición crónica, por el tema de la desnutrición aguda. Casi que uno ve en los tres mapas que usted presentó como dos países, ¿no? Hay unos que enfrentan grave inseguridad alimentaria, desnutrición crónica, desnutrición aguda, y hay otras regiones que tienen una fotografía un poco diferente. También el DANE ha publicado recientemente una investigación donde dice que 1,7 millones de hogares colombianos hoy, en este momento, están pasando de 3 comidas diarias a 2 comidas diarias. De Y en acuerdo. este orden de ideas, pues la gran pregunta que los colombianos hoy se hacen respecto a la alimentación es si puedo comer hoy, ¿sí? Y también le escuché el tema de las políticas. A veces las políticas van en contravía de contestar esa pregunta que es vital, ¿no? Primero solucionar el tema de llevar la alimentación a los colombianos y tal como usted lo indica, llevar comida a los colombianos. Pero hay políticas que a veces lo dejan a uno pues como en otro escenario, como si fueran hechas para otro país, donde propenden incluso por el día sin carne, el día sin pollo, alimentación exclusiva, como si nosotros, en la gran mayoría de los colombianos, pudiéramos elegir. Lastimosamente no es así lo que nosotros comemos, sino que la gran pregunta es, ¿voy a comer hoy? ¿Cuál considera usted que puede ser una vía, una herramienta para ir cerrando esa brecha e indudablemente generar unas políticas que vayan acorde con lo que usted misma plantea y que ese mapa vaya cambiando de colores en favor de la nutrición de los colombianos? Mire, yo la verdad pienso que el problema de mi país no es que no hay alimentos. Sí hay Ujú. alimentos, sí hay producción y lo vimos hace unos meses cómo se botó la leche, cómo se murieron los pollitos, cómo botaron los huevos. O sea, sí producimos alimentos. El problema es que no hay una política de seguridad alimentaria para las familias nuestras. Si Ujú. ustedes miran el mapa, las zonas de indígenas son las más comprometidas. El sur, el oriente y el La occidente, Guajira, la La Guajira. Guajira, que uno dice con esa producción de carbón, ¿qué pasa con las regalías? Y Ujú, lo ujú. otro que a mí me preocupa mucho, y con todo el respeto que le tengo a mis colegas, es que digamos, la educación en nutrición y alimentación de nuestras facultades de medicina cada día son menos. Cada Claro. día somos mucho más expertos en cuidados intensivos neonatales, pediátricos, en otorrino, pero este país necesita es profesionales que
primero le pongan el corazón, la camiseta a cada uno de nuestros niños, a cada familia, y hagamos una medicina con, como dice la carrera infantil, medicina con amor. Una medicina en la cual hagamos nutrición y alimentación con el bolsillo de los colombianos, que optimicemos los pesos que tienen nuestras familias. Pero si nosotros como profesionales no tenemos la educación nutricional como prioridad y si tenemos toda una flexibilidad en la mano para prescribir antibióticos, antitusígenos, inhaladores, creo que estamos, digamos, tenemos los valores invertidos. Si yo alimento un pueblo bien, ese pueblo no se enferma. Y bueno, para terminar, Hipócrates decía que tu alimentación sea tu medicina, ¿no? Y cuántos años antes de Cristo dijo eso Hipócrates y sigue siendo vigente. Yo creo que la verdad es que necesitaríamos un cambio radical en las políticas de salud, en las políticas, el mismo ICBF tiene que cambiar un poco su política. Yo fui directora del ICBF de San Andrés Isla. Y para terminar, quiero decirles, me mandaban unas minutas de Bogotá a San Andrés. ¿Cómo hago yo para que un isleño que gusta el rondón, el pescado frito, el arroz de coco, vaya a consumir un ajiaco? Discúlpenme. Un poco Entonces, complicado. hay una incoherencia entre arriba y todo. Por eso la centralización tanto que pide el pueblo colombiano, ¿no? Hay que ser respetuoso con la cultura alimentaria, con todo lo que cada pueblo y cada región tiene. No es fácil. Y quizás yo soy una soñadora, pero si no sueño, no vivo. Y lo otro que también me preocupa es que nuestras madres jóvenes, por ser trabajadoras y muchas madres de jefe de hogar, ya no quieren cocinar y gastan mucho dinero en comidas rápidas. Afortunadamente, pues salió la ley de la comida chatarra. Una cosa es que hayan aprobado y otra cosa es que se ponga en vigencia, ¿no? Para terminar, quiero decirles la experiencia que tuve. Yo fui asesora de varios colegios, estrato 28, en sus menús y con una nutricionista cambiamos los menús y los mejoramos. Y cuando llegábamos al kiosco, ¿sabe qué me decían? Doctora Lund, no se meta con el kiosco porque nos da más que la matrícula. Con eso me he encontrado yo realidades, pero sigo soñando en que podemos ser mejores profesionales y darle mucho más herramientas a nuestras familias y a nuestros niños, que es nuestro capital humano. Así es, doctora, seguir soñando indudablemente con informar hacia una buena nutrición, hacia una buena alimentación, también ser conscientes de que este sueño incluye ese fortalecimiento de hábitos de vida saludable, tal como usted lo indica, comer comida, hacer ejercicio e indudablemente el consumo de agua y el descanso, que también es fundamental en la niñez para que indudablemente nuestros niños crezcan, como lo dijimos al inicio, sanos y fuertes. Al fin y al cabo, desde FENAVI y la Sociedad Colombiana de Pediatría, una buena información es tan importante como una buena nutrición. A cada uno de nuestros asistentes, muchísimas gracias. A la doctora Lund, muchísimas gracias por este diálogo, por este espacio, por compartir sus conocimientos. Doctora, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A la audiencia, muchas gracias por escucharme y bueno, hubiera querido que me retroalimentaran de tantos sitios del país, pero bueno, encantada de poder compartir lo poco que sé y de poder expresarles el amor que tengo por los niños en mi país y que sigamos haciendo país, construyendo país en cada uno, en lo que cada uno hace en su territorio. Muchas gracias y buenas noches. Así es, así es. A cada uno de nuestros asistentes, muchísimas gracias. Al grupo técnico, muchísimas gracias. A Paula también, que está allí detrás de cámaras, atendiendo todos los comentarios e inquietudes de nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo espacio virtual entre FENAVI y la Sociedad Colombiana de Pediatría. Un abrazo bien grande y cuídense mucho, por favor. Gracias, Leonardo, Paula, Oscar y a la Sociedad de Pediatría y a FENAVI por la invitación. Que tengan una buena noche. Lo mismo, feliz noche.